Bien, pues César, adelante, continúas con la presentación y luego pasamos a la ronda de preguntas. Vale, me tenéis que activar esto y perdonar por enrollarme tanto, lo siento. Ya está, no, para nada, para nada. Siempre es más interesante la charla, así que para adelante. Vale, ya está. A ver, Ya te lo hemos activado, sí. perfecto. Vale. Pues nada, seguimos con el tema de la reproducción. Hemos visto lo que os he dicho, los dos casos de ovoviviparismo y las ovíparas, y aquí tenemos el caso de la partenogénesis que le hemos mencionado un poquito antes. La partenogénesis es algo que se ha descubierto pues recientemente y cada vez aparecen más casos. Aquí os he puesto algunos, ¿no? Y esto es que aparezca descendencia sin haber tenido ningún contacto con un macho por parte de las hembras, ¿no? Esto se ha podido ver realmente cuando se han empezado a tener serpientes en cautividad, ¿no? En el caso de Rhamphotiphylops, se ha visto que sin fecundación por parte de ningún macho se han desarrollado embriones. En este caso, no sé si se ha llegado, si esto lleva, en este caso, perdonad, si en este caso estos embriones han llegado a término. Pero en el caso de Piton molurus, en el caso de estas otras dos especies, Ancordus o de Nerodia, sí que hay evidencias moleculares de que algunas de las crías son partenogenéticas. Esto se puede hacer a través de estudios de genética, ¿no? Pero el caso más llamativo puede ser este que os pongo aquí abajo, de 1996, el caso de un crótalo, el Crotalus sordidus, lo vemos aquí, una especie de cascabel, dio a luz, o sea, porque casi dan a luz, se puede hablar de que dan a luz, bueno, parió 3 crías, pero en este caso además eran machos. En el caso de la partenogénesis, normalmente son animales clónicos, o sea, son casi todos hembras, porque son clones a sus madres. En este caso es curioso porque lo que fueron 3 machos, 2 muertas y una viva. Y no, esta serpiente nunca había estado en contacto con ninguna. Entonces, esto es otra adaptación de estos animales para poder reproducirse y seguir teniendo descendencia en sitios donde es muy difícil contactar con otros congéneres, ¿no? También podemos hablar un poquito de los cuidados paternales, que realmente pues, la gente piensa que las serpientes no tienen cuidados paternales. Podemos hablar ahí de que las puestas, todo el mundo piensa, y es lo más normal, los otros son casi excepciones, que las puestas sean en cualquier sitio, en solitario y sin preocuparse de sus cuidados, abandonándolas, ¿no? Pero tenemos excepciones, tenemos serpientes que hacen puestas comunales, como la famosa Laticaudia colubrina, esa serpiente marina, que lo que hacen es en las cuevas donde crían, evidentemente no hay muchas que requieran o que tengan las condiciones necesarias para la reproducción, en esas grutas las serpientes realizan puestas en grupo. Todas las hembras van a esas zonas a poner, ¿no? También hay otras serpientes, como la Oxybelis aeneus, la bejuquilla que tenemos aquí abajo, que lo que hace es realizar las puestas en sus lugares de nacimiento. Esto también es algo bastante curioso dentro de las serpientes. Incluso en los casos como de las pitones, la que tenemos aquí abajo, la Piton molurus, en este caso una Piton albina, que son capaces de incubar los huevos. No los abandonan, sino que se enroscan sobre los huevos y a base de contracciones musculares, ellas consiguen regular la temperatura de estos huevos hasta que tenga lugar la eclosión. Y luego tenemos el caso pues, de la protección de la camada. Más que de la camada, la protección de la puesta. Hay serpientes, en este caso la mayoría serpientes venenosas, que lo que se quedan es en los alrededores de la puesta, vigilando que nadie se acerque al nido. Eso lo suelen hacer algunas cobras. En el caso de este animal, del Calocedesma, que es de la familia de los vipéridos, este animal se enrolla sobre los huevos. No como las pitones para darles calor, sino que para proteger los huevos. De manera que si te acercas a tocarle los huevos, este animal te muerde y encima es un animal venenoso, ¿no? Os he puesto también aquí algunas curiosidades. Son cosas, aquí se podrían poner un montón. Os he puesto estas 3 para acabar un poquito la charla y podemos hablar de el heterodón, que es la serpiente que tenemos aquí arriba, que también se conoce como serpiente hocico de cerdo, que es una serpiente muy imitadora. Es opistoglifa, es una serpiente que la gente suele tener bastante en cautividad porque es muy tranquila y no es muy tóxico su veneno, ¿no? Si eres alérgico, pues sí, pero si no, no es un animal muy tóxico. Y lo que hace es, cuando se siente amenazada, aplana mucho su cabeza para parecer una cobra incluso, y ya si eso no le ha funcionado, finge estar muerta. Esta serpiente que veis aquí
está viva. Lo que está fingiendo es estar muerta para que no se la coman, porque hay muchos animales que no comen carroña, no comen animales muertos. La otra, la serpiente aquí abajo, es el Herpeton tentaculatum. Lo que tiene son estos tentáculos de aquí. Es una serpiente acuática de agua dulce y vive en aguas muy, muy turbias. Estas son unas adaptaciones de estos tentáculos sensoriales para detectar a los peces. Aquí no puede utilizar la vista casi para detectar a los peces y gracias a estos tentáculos mejora mucho su eficacia a la hora de capturar sus presas, los peces. Y luego aquí tenemos el caso de esta serpiente, que lo que tiene es hemorragia refleja. Esto es una reacción que se ha visto en algunos lagartos, como veis, cuando se le ha manipulado sin hacerle daño. Se le manipula la cabeza, este animal lo que secreta es sangre para asustar. Se piensa, no se tiene muy claro, para asustar a sus predadores, que la suelten y así tener una oportunidad de huir. Se ha visto, hay muchos más casos en reptiles, pero en serpientes, que yo sepa, creo que es el único caso en el que se da, este comportamiento, ¿no? Y para acabar la charla vamos a hablar un poquito de mitos y leyendas, aunque hay cosas que creo que he comentado durante la charla, ¿no? La mayoría de la gente, sobre todo en el medio rural, considera que las serpientes son peligrosas, que son perjudiciales, que son dañinas. Yo esto lo he vivido hasta con mi abuelo, y no es así. Son animales importantísimos para el medio ambiente. Realizan un control de plagas que es espectacular. Tienen controladas poblaciones tan dañinas, sobre todo de roedores, que pueden hacer muchísimo daño en el campo y que tienen explosiones demográficas. Entonces son animales realmente importantes. Otros comentarios que se oyen muchísimo en este medio rural es que las serpientes maman de las vacas. Incluso yo he llegado a oír que le quitan la leche a las mujeres que están dando a luz, que están lactantes, por la noche van y le quitan la leche y así hacen que los niños salgan más raquíticos. Esto también es una mentira y se cree que el rumor viene de las excreciones de estos animales. Cuando la serpiente defeca, hace como los pájaros. Lo primero es los excrementos y al final acaba un acúmulo de ácido úrico que es blanco, de un aspecto así lechoso, y por eso pensaban que eran los restos de haber estado mamando leche por las noches, ¿no? Otra de las cosas que se suele decir es que las serpientes hipnotizan a sus víctimas, y esto es porque no tienen párpados. Y al no tener párpados, cuando tú estás frente a una serpiente te están mirando fijamente, entonces por eso se pensaba que hipnotizaban a las víctimas. No es así. Ya hemos comentado que las serpientes no oyen como nosotros. Entonces eso que hace el fakir con la flautita, tocando la flautita, la serpiente no le despista el ruido que sale de la flauta. Lo que le despista y lo que hace que tenga al animal controlado es el vaivén de la flauta, el movimiento que hace que la cobra va siguiendo la flauta del fakir, ¿no? Las serpientes, mucha gente piensa que tienen un cuerpo viscoso. Esto yo lo he vivido trabajando en parques zoológicos, cuando dábamos charlas educativas con las serpientes. La gente veía muchas veces que no quería tocar a la serpiente porque tenía la impresión de que se iban a quedar con el cuerpo, con las manos manchadas, como si estuvieran tocando eso, un pez, algo viscoso. No es así. Son escamas, es un animal muy musculado y es un animal muy, muy fuerte, muy recio, ¿no? Y lo que lo hemos comentado antes, lo que tengo puesto aquí, que las serpientes nacen con veneno, las que son venenosas, evidentemente, las que no, nacen con veneno, y antes se pensaba que las crías no tenían veneno, y esto es algo bastante peligroso. Manipular un bebé de mamba es mucho más peligroso que manipular un adulto, porque los adultos son bastante estresables y son animales muy, muy rápidos, ¿no? Y el otro detalle que podemos hablar, y creo que por ahí hablan luego de la muda, es de las serpientes de cascabel. También había rumores de que el cascabel de estas serpientes te marcaba la edad de estos animales, ¿no? Esto no es así. El cascabel se forma con las diferentes mudas de las serpientes. Se producen varias mudas a lo largo del año, con lo cual va a tener diferentes anillos. Puede tener 2 o 3 anillos en un mismo año, con lo cual ya no te da la edad. Y aparte es bastante frágil. Cualquier golpe, al estar agitándolo o al moverse, se rompe. Con lo cual entero es muy posible que no esté. Con lo cual, clarísimamente, no nos va a dar la edad. ¿Vale? Entonces, estas son un poco las generalidades así por encima de las serpientes. Se podría hablar muchísimo de los diferentes temas, entrando puntualizando en muchos de ellos, pero yo creo que como introducción se me ha achacado bastante, me pasó el tiempo y todo. Así que muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, César. No te pueden contestar porque tienen los micrófonos silenciados, vale. pero muchísimas gracias a ti porque ha sido muy interesante.
Si quieres pasamos a la parte de las rondas de las preguntas y las respuestas, que tienes bastantes. Vale, ¿Vale? vale. Un momento. Venga, pues vamos a ello. La primera pregunta es de Abraham y nos pregunta, ¿por qué mudan la piel las serpientes? ¿Todas lo hacen o hay excepciones? A ver, sí, todas lo hacen. ¿Y por qué mudan? Para crecer. Tienen un cuerpo escamoso que al final les limita el crecimiento. Entonces, cuando ya se están desarrollando y como dijéramos, no caben en esa camisa, lo que hacen es se separan de ella y se ven las serpientes porque se quedan con una tonalidad mucho más opaca, que es cuando están formando la nueva piel por debajo, el ojo se les queda también gris, y luego hay un momento, después de esta fase, que la piel queda totalmente transparente, parece que la serpiente ya la ha cambiado, y está totalmente luminosa. Y en ese momento es cuando este animal ya se engancha en alguna zona abrasiva y cambia la piel de manera completamente. Perfecto. Raquel Llopis nos decía, ¿qué tipo de serpientes tenemos en la Comunidad Valenciana? ¿Existe algún antídoto para llevar en la mochila cuando salgamos a hacer senderismo? Bueno, en la Comunidad Valenciana hay bastantes serpientes. En España solo tenemos 13 serpientes y venenosas no son peligrosas. Lo que tenemos nosotros más peligroso podría ser una víbora, pero las nuestras simplemente tratando de los síntomas en un hospital es suficiente. Los antídotos no hacen falta. Son realmente peligrosas para niños, para mascotas o para gente que tenga el sistema inmune deprimido. Si no, no hay ningún problema. Y en la Comunidad Valenciana creo que solo hay una víbora, que es la víbora de la ¿no? Sí, la fécula. Creo que solo tenemos solo hay esa aquí. Muy bien. ¿Vale? Carla Llorente nos pregunta, ¿el órgano de Jacobson de las serpientes y el vomeronasal de los felinos tiene similitudes? ¿Es una convergencia evolutiva? Podría ser una convergencia, pero yo creo que están tan separados estos animales que eso, como mucho, tendría que ser una convergencia evolutiva, pero no creo que tengan mucho que ver. Son diferentes receptores sensoriales. Vale. Que lo Y mismo nos, lo que tienen lo que tienen es un beneficio para la caza. nos preguntan también, ¿cuánto puede estar una serpiente sin comer? Uf, es una gran pregunta. Yo conozco, al haber estado trabajando con estos animales, conozco casos con lo que os he comentado antes, de una cobra de estar más de un año sin comer. Hay que vigilar que no, que no tenga un mal estado físico en general y ya está. Son animales que no necesitan muchos nutrientes y su metabolismo es lento, pero realmente no se sabe cuánto tiempo puede estar en ese tiempo. Y nos preguntan también, César, si sus costillas tienen parte de cartílago para moverse así. Pues no son huesos, lo que están es, las uniones son mucho más flexibles que las nuestras. Muy bien. ¿Sus dientes se les renuevan si se les rompen? No siempre, a veces, pero en el caso de los colmillos de los venenos sí que se les suele renovar. Muy bien. Emily nos preguntaba, en ocasiones he oído como los juveniles de las venenosas son más peligrosas que los adultos, porque no dosifican la cantidad de veneno. ¿Es esto cierto? No es que no lo dosifiquen, es que incluso lo tienen mucho más puro, más que es casi, entonces por eso es más venenoso. Y son animales que al ser más pequeños son mucho más vulnerables, entonces cualquier reacción se van a defender. Se van a defender porque piensan que les va a atacar. En relación a las víboras que comentabas antes, John Blanco nos pregunta, ¿qué tan peligroso es el veneno de las víboras de la península en caso de que te muerdan? Muy poquito, muy poquito. Es doloroso, pero bueno, no sé. Pero no No peligroso. me han mordido, entonces no sé realmente hasta qué punto, pero no es mortal, no es mortal. Muy bien. Vale, Carla Llorente nos dice, ¿cuál es el origen de la leyenda de la culebra bastarda que bebe leche de ganados? O no es una leyenda, ya lo hemos contado, pero... Ya lo hemos contado, pero bueno, sí, no solo se dice de la culebra bastarda, sino que se dice de todas las culebras. A mí me lo decía mi abuela en el pueblo, y son de León. Y sí, es esto, porque por los datos que dejaban al final. Pero evidentemente las serpientes no tienen labios, no pueden succionar. No son capaces de eso. Vale, perfecto. A ver, que se me han ido las preguntas. Aquí están. Vale. ¿La anfigonía retardada es un rasgo típico de todas las serpientes o solo se da en ciertos casos? No aparece en todas, pero sí en bastantes. Y es algo que se ha ido descubriendo y cada vez se van metiendo más especies de serpientes que tienen esto. Pues hay serpientes que ni siquiera se sabía y de repente, pues eso. Pero claro, esto la única manera de saberlo es con el mantenimiento en cautividad. Tú no sabes si una serpiente
la naturaleza, no la puedes estar siguiendo, porque además es bastante complicado de hacer trabajos de campo con estos animales, no la puedes estar siguiendo para saber si ha estado en contacto con algún macho. Entonces, con estos animales, en las instituciones zoológicas, sí que se ha llegado a ver estos casos en los que las han reproducido, o en los institutos de producción de antídotos, de suelos antiofídicos, también se han visto estos casos. Muy bien. Y nos preguntaban, ¿tienen la capacidad de vaciar este depósito de esperma? Quizás si es de mala calidad o el macho no era el mejor u otro intenta parearse. No, lo que van es, lo van dosificando. Si llega el momento reproductor y no han tenido una cópula, lo que van tirando de este receptáculo. E incluso pueden mezclarlo con el del nuevo receptor. Están haciendo estudios para ver si hay casos de polipaternidad, vamos a decirlo así, de que no todos los huevos sean del mismo macho, y sí que es así. Sobre todo en el caso de la foto que hemos visto de las Thamnophis, que son grupos enormes, la hembra al final la van persiguiendo un montón de machos, al final se realizan un montón de cópulas, incluso con machos diferentes, entonces sí que hay una fecundación pues, de varios machos. Perfecto. Rosa Rosell, ¿la determinación del sexo se da por la temperatura como en el caso de las tortugas? Las serpientes no, aunque todavía está bastante por estudiar. No, las serpientes no viene determinado. Vale. Y en comparación, César, ¿hay más especies ovíparas u ovovivíparas? Ovíparas. Lo hemos puesto antes que es casi el 70% de las serpientes son ovíparas. Las ovovivíparas son lo que hemos comentado, para la conquista de climas extremos. Climas muy fríos, climas muy cálidos y el medio acuático. Principalmente para eso. Son adaptaciones de supervivencia. Genial. Carla Llorente, ¿en los casos de ovoviviparismo se desarrollan dentro de la madre en un huevo? De ser así, una vez que nacen, ¿esa cáscara se expulsa o es reabsorbida? Sí, o sea, son animales ovíparos. O sea, la reproducción es siempre a través de un huevo, si no, no serían ovíparos. Entonces, este huevo está más o menos desarrollado. Como he comentado, en unos casos el huevo está totalmente formado, pero dentro de la madre, como si estuviera incubándose dentro de la madre, y lo que se expulsa es el huevo con la membrana muy, muy finita, y lo hemos visto en el vídeo, y la serpiente moviéndose acaba rompiendo esa pequeña membrana. Y en los casos más extremos, se puede decir casi que da a luz crías vivas y se produce, como en el caso de los tiburones toro, que tienen o los tiburones grises, que tienen estos partos que dan a luz crías vivas, lo que se expulsan son como placentas, que no son realmente placentas, como las placentas parecen los mamíferos. Ahí sí que se produce esa expulsión. En el caso de algunas serpientes ovovivíparas también se produce esa expulsión, pero por ejemplo, en el caso de los tiburones toro, o las serpientes marinas, estas que tienen ya como esa especie de cordón que une el huevo directamente con la madre para ese intercambio de nutrientes, ahí no existe esta especie de cáscara táctil. Vale, genial. Y John Blanco nos volvía a preguntar, ¿cómo lo hacen las serpientes venenosas que hayan inoculado veneno a su presa para no verse afectadas por este veneno cuando se coman la presa? Porque no afectan a nivel digestivo. Las serpientes venenosas, el método de caza que suelen usar no es como las constrictoras, la foto que hemos visto. Las serpientes tienen todas los colmillos para atrás para que no se les escape la presa cuando muerden. Pero en el caso de las serpientes venenosas, muerden y dejan que la presa se vaya. Vale. Cuando la presa muere, la persiguen, localizan a la presa y se la tragan. Pero el veneno que han inoculado a ellas a nivel digestivo no es. Genial. Aida nos dice, no sé si ha llegado a enviar esta pregunta antes, pero la anfigonía... Ah, vale, esta ya la hemos contestado antes, lo de la anfigonía retardada. Vale, y esas crías, que entiendo que son todas hembras, ¿pueden reproducirse sexualmente o se reproducirán solo por partenogénesis al haber nacido así? Se pueden reproducir normalmente, pero como hemos visto, el caso más curioso es el del caso de que por partenogénesis aparecieron 3 machos. Entonces eso es lo que hay que ver. Todavía es un mundo bastante por estudiar, como se dice. Además, cada vez van apareciendo más casos. Pues nos preguntaban que en estos casos que cómo es posible que se tengan machos como descendencia. Eso es lo que está por estudiar. No se sabe muy bien, hay que coger y valorar muy bien los estudios de este doctor, hay que trabajar muchísimo en ese aspecto, pero también es bastante complicado. Como os he dicho, estos son adaptaciones reproductivas para las serpientes
en caso de que las condiciones sean buenas. Entonces, para eso tienes que darles esas condiciones y que el animal diga, oye, pues ahora mismo es un buen momento para reproducir porque tengo todos los recursos necesarios para llevarla a cabo. Entonces, si no tiene macho, que considere que es oportuno a realizarlo por partenogénesis. Perfecto. ¿Y cómo suele suceder con algunas especies como de cocodrilos? ¿La temperatura del ambiente influye en el sexo de las crías? Lo mismo que nos han preguntado antes. En el caso de las serpientes, no. Vale. Y sin estudios genéticos, ¿es posible saber si una hembra ha tenido las crías por partenogénesis o si tuvo contacto con un macho hace mucho tiempo y acumuló el esperma? Claro. O sea, lo que no se va a saber es si es esperma de la espermateca, a no ser que la tengas controlada, y si por partenogénesis con un estudio de ADN, sí, porque va a ser el 100% casi igual que la madre. ¿No? O sea, el 100% tiene que ser como la madre, si no tiene otro esperma, no tiene un esperma con el que combinarlo. Perfecto. Carlos, ¿puede darse la depredación o ingestión de seres humanos por pitones? ¿Se conoce algún caso? Perdón, no te he entendido, es que ya estas ya no las Si tengo. se puede dar la depredación o ingestión de seres humanos por pitones. Y si Sí, se conoce algún caso. sí, sí hay casos de ingesta de grandes serpientes de seres humanos. Y hay Incluso hay trucos. Perdón, en perdón. internet, pero evidentemente no son unas horas como para poner vídeos desagradables, que todos hemos comido de poquito, ¿no? Os pongo los efectos de una mordedura o una cobra y vamos, me abandonáis la charla, si no me habéis abandonado ya todos, me abandonáis, vamos, seguro. Vale, y nos preguntaba Carlos también que si hay trucos para manipular ofidios de forma que te eviten el riesgo de mordedura. En caso afirmativo, ¿cuáles? Sí, hay métodos y lo primero, sangre fría. Lo he comentado antes, ahora mismo sí que hay unos tubos de inmovilización para trabajar con ellos en cautividad. Lo que yo recomiendo es no coger ningún ofidio si no se sabe que es. Y además, todos los ofidios españoles están protegidos. No se pueden la ley dice que no se pueden ni molestar todos los reptiles españoles. Reptiles y anfibios. Entonces, si no sabes lo que es, mejor no lo cojas porque te puede dar un susto. Puedes estar convencido de que es un animal que no es venenoso y en el caso de las serpientes hay muchas serpientes que engañan. Tenemos el caso de las falsas corales, que todo el mundo las tiene, son las típicas mascotas, no las típicas que tiene la gente y que la puedes conseguir en las tiendas de animales, y se llaman falsas corales porque son muy parecidas a las corales, y las corales sí que son animales bastante peligrosos. Hay muchas normas como para separar las serpientes, y os puedo decir la de España. Las víboras tienen la cabeza en forma de corazón, es mucho más ancha la parte de atrás, y es más ancha porque ahí es donde almacenan las glándulas de veneno para manipularlas y movilizándoles la cabeza desde atrás. Pero claro, ya os he puesto el género Ataxaspis, que ese tiene el comillo móvil. Y las serpientes van a intentar soltarse siempre. Van a intentar, tienes que inmovilizar también el cuerpo, porque si no con los anillos van a intentar hacer que sueltes esa cabeza y entonces es cuando el animal te puede mover. Si no tienes experiencia, no lo hagas. Y si quieres hacerlo, que te enseñen un profesional y antes que te expliquen todos los riesgos. Deberías inmovilizarla primero. Entonces, en los protocolos que hay para la extracción de veneno, se suelen coger con ganchos las serpientes, se colocan sobre una cama con una alfombrilla más o menos rígida, luego se le va inmovilizando con otra pértiga o con otro gancho la cabeza contra esa alfombrilla y luego te acercas por detrás y la sujetas justo detrás de las mandíbulas. Pero justo, o sea, como te despistes un poquito, la serpiente te gira y te muerde, no pica. Lo digo siempre. Que no pican, pican las avispas, las serpientes muerden. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de me ha picado una serpiente? Sí, no pican, no pican. Muy bien, vale. Juan nos preguntaba, en España, aparte del CRARC, ¿qué otros centros de recuperación y conservación de reptiles hay? Pues de conservación de reptiles, casi todos los centros de recuperación. Lo que pasa es que las víboras no suelen llegar serpientes a estos sitios porque la mayoría de la gente las considera perjudiciales. Todavía hay mucha gente que ve una serpiente en su casa y lo primero que hace es saca la pala y le corta la cabeza o le da un escobazo o la tira para afuera. Nadie se arriesga a coger una serpiente y llevarla a un centro. Pero sí, en Madrid, Brinzal solo trabaja con aves nocturnas, pero sí hay diferentes centros. Casi todas las comunidades autónomas tienen.
Muy bien. Aquí supongo que será el centro de recuperación de la Granja del Saler. Sí, sí, Mm, ahora sí. Aquí está muy la bien. granja esa, sí. Perfecto. ¿Cómo calculan el tamaño de la presa que se pueden comer? ¿Cómo pueden respirar? Es decir, ¿se les aplastan los pulmones y aguantan mucho tiempo sin respirar? No. En el vídeo de la serpiente que está comiendo huevos, cuando lo está tragando del todo, ha habido un momento que se ve la, sí, se ve como un tubito que está justo por encima de la lengua. Esa es la adaptación que tienen para poder respirar mientras están tragando presas grandes, ¿no? Desvían un poquito la laringe y así pueden estar recibiendo aire en sus pulmones. No es que dejen de respirar, porque hay veces que tardan muchísimo en tragarse las presas, sobre todo si las presas son grandes, ¿no? El vídeo de la que se está comiendo el huevo creo que son 5 minutos. Lo estoy pasando rápido, pero para que os hagáis una idea. El cálculo de las presas, si eso me lo dices por el comentario y el bulo que hubo por internet de que tengo una serpiente, se acuesta conmigo en la cama y me De está acuerdo. midiendo, no es así. Las serpientes no miden así sus presas. Es más, las presas grandes suelen rehuirlas y están bastante especializadas, pero sí que hay casos de intentar comerse presas muy complicadas, más grandes de lo debido y encontrarse serpientes muertas por haber intentado tragarse algo con lo que no podían. Incluso hay un caso de una serpiente tratándose de intentando tragarse un impala y al final murió porque cuando sobrepasó los cuernos se quedó atravesado. A ver, Y aquí si comparto, no sé si puedo compartir ahora la pantalla. sí, a ver, espera que te autorizo. Ya puedes. Sí, estabas antes. ¿Sigue compartiendo? ¿Se ve? Sí, Pues veis aquí arriba, lo señalo, aquí tenemos el hueco, entonces no sé si dándole para adelante se podrá ver, no, mejor un poquito para atrás, si os fijáis, a ver, cuando empieza a abrir la boca, ujú, veis cómo eso se va dilatando ujú. y por ahí, ahí está respirando, lo cierra, esa es la adaptación que tienen para eso. Vale, Ahora déjame perfecto. compartir. Perfecto. Vale, esta pregunta es una pregunta muy curiosa. Carlos nos dice, ¿cómo consiguen hipnotizar los domadores de serpientes a las serpientes, haciéndolas incluso bailar? Bueno, aquí me voy a meter en un charco importante, ya lo he comentado, la mayoría de las veces es por el movimiento de la flauta, pero luego se han visto casos de faquires que tienen a las cobras con los colmillos arrancados, faquires que tienen a las cobras con la boca cosida y faquires que tienen a las cobras con la boca siliconada. Entonces no es que las hipnoticen, sino que simplemente con el movimiento la serpiente sigue ese movimiento. Mantienen una distancia más o menos de seguridad, que la serpiente no se sienta muy amenazada y que realmente si se lanza no llegue. Vale. ¿Vale? Porque una serpiente va a llegar a una presa si miráis su punto de apoyo. Normalmente hacen unas S, se apoyan en esa, a ver si me veis aquí, se apoyan aquí, hacen así para atrás y se lanzan. Pero se lanzan esta distancia. Tienen que seguir apoyadas, no vuelan. Entonces, si tú eres capaz de mantener esta distancia de seguridad, la serpiente no te va a llegar a ti. Por eso, el manejo de las serpientes venenosas con los ganchos, se van cogiendo con los ganchos, se le coge la cabeza y luego sujetas la cola. Y con el gancho vas manejando la serpiente, manejándotela. Vale, Andrea nos preguntaba, ¿qué rastros deja una serpiente? ¿Dejan pistas que nos permitan encontrarlas? Sí, los hemos visto con la movilidad y nosotros tenemos en nuestro equipo un rastreador científico que tiene mucha experiencia con el rastreo de reptiles. Y en el caso de la movilidad he puesto fotografías que quedan claras las huellas en la arena de las serpientes y además se pueden identificar incluso las especies que Perfecto. son. Karin nos decía, ¿es verdad que se puede diferenciar serpientes venenosas de no venenosas por la forma de las escamas de la cabeza o de la cola? Buf, yo no me arriesgo, porque para distinguirle las escamas de la cabeza te tienes que acercar mucho, ¿no? Entonces, a la hora de las clasificaciones, si ya tienes un animal inmovilizado y tal, sí que lo puedes hacer, pero en el campo no te puedes fiar ni de la coloración ni nada. O las distingues y las conoces muy, muy bien, o mejor no manipularlas.
En el caso de las víboras españolas, creo que sí, que las escamas son muy típicas de víboras, muchas escamas juntas sin tener tantos nombres, y los colúnidos sí que tienen un número de escamas más determinado y una estructura mucho más clara. Y no sé si estamos compartiendo pantalla, y aquí Sí. veis las vías de las serpientes. Vale, perfecto. Nos preguntaba Maite, ¿cómo de amplia es la zona de su hábitat? ¿O depende de las especies? Lo pregunto por el problema de la adaptación supuesta en libertad de nuevo. A ver, si en las condiciones y el hábitat es adecuado, estos animales se pueden adaptar. Nos podemos fijar en el caso de Canarias y el problema que están teniendo ahora mismo con la serpiente rey de California, que se adapta perfectamente al hábitat y ahora la tienen como especie invasora. Y si nos vamos a la diapositiva de la distribución de las serpientes es mundial. A ver, secretaria, que tengo aquí una secretaria que me está ayudando poniendo las diapositivas que tocan. En este caso, hay una zona, a ver si lo vemos aquí, veis, es una distribución mundial, en las zonas muy frías no hay, pero fijaros en Australia, en el caso de Nueva Zelanda, en teoría no hay serpientes, pero no hay serpientes autóctonas, ahora también tienen un problema con especies invasoras que ha llevado sobre todo el ser humano. En este caso, muchas de ellas por la mudanza de gente de Australia a Nueva Zelanda, en los contenedores o entre los muebles. Australia es una zona que tiene muchísimas serpientes, han traslocado estas especies. Entonces, si se pueden adaptar, sí que pueden sobrevivir. La pregunta era, por el caso de liberar las especies que hay cautivas o en centros de reproducción. Sí. En España se han hecho programas con, ¿cómo se llamó? Icona sí que liberó unas cuantas serpientes, sobre todo para el tema de intentar conseguir recuperar la culebrera y diferentes cosas. Sí que se pueden adaptar, no son como los mamíferos, pero evidentemente hay cosas con las que hay que tener cuidado. Si vas al medio rural y le dices a los abuelitos, vamos a soltarte 300 víboras en el monte, ya puedes correr. Aunque digas culebra, ya puedes correr, que no las quieren. O sea, el problema es ese, tenemos un problema de concienciación bastante grave. Está claro. Vale, nos preguntaba Alison, ¿el cuidado parental es asumido solo por la hembra o existen en algún caso de machos que asumen este rol? Sí que creo que en el caso de la cobra hay veces que el macho protege algo, pero porque hay vínculo entre la pareja. Pero normalmente la hembra es exclusivamente porque es la que el macho se desentiende y la hembra es la que va arrastrando los huevos o los huevos en el interior o va arrastrando los huevos dando gravedad para realizar la puesta. Normalmente es casi siempre. Vale, Irene nos decía, ¿cuáles son las mayores amenazas para las serpientes en España? ¿Los efectos trampa son una de ellas? Perdón, no te he entendido. ¿Cuáles son las amenazas más importantes, las amenazas para las serpientes en España, las mayores amenazas? ¿Los efectos trampas son una de ellas? La destrucción del hábitat. Y luego, pues la concienciación. La gente no entiende que las serpientes son beneficiosas. Vale. Hay muchos animalistas que hay ciertos animales que no los pueden ver y sí, estamos en las mismas, ¿no? La concienciación siempre es la clave. Sí, Habrá el desconocimiento. Que la gente entienda en el campo que tener una serpiente cerca va a ser mucho mejor para sus cultivos de cualquier cosa, de grano, de arroz, de lo que quieran, porque va a evitar la proliferación de roedores. Es más, cuando hubo este boom de topillos en España, se estuvo valorando la posibilidad de hacer una reintroducción de serpientes y una de las cosas que echó para atrás era la población local. A nadie le hacía mucha gracia que le soltaran cerca de su casa serpientes. Pues todavía se siguen viendo casos, no se conocen las serpientes y hay un montón de noticias falsas y además una ha salido hace poco de una serpiente exótica que apareció no sé dónde y resulta que era una serpiente autóctona. A mí me han llamado por una serpiente exótica aquí en Valencia para que pueda recogerla y era una culebrilla. Bueno, pues las dos últimas preguntas. César, Abraham nos dice, ¿qué hábitats y zonas de España tienen una mayor diversidad de especies de serpientes?
diversidad de serpientes. Pues, no sé, en España. Es que hay algunas serpientes que se distribuyen por toda España. Luego hay otras especies que son mucho más típicas de alguna zona en concreto. Tenemos 13 especies y en la Comunidad Valenciana tenemos 7. O sea que la verdad es que se distribuyen por casi todo el territorio. Si tienen un ambiente estable, un ambiente bastante bien conservado y presas con las que mantenerse, las serpientes van a proliferar. Entonces, Muy bien. no sabría decir. Y por último, César, María José nos pregunta, ¿cómo está el tema de las invasoras? Sé que en Baleares lo tenemos un poco complicado. Gracias. Pero en Baleares creo que no tenéis problemas de invasoras con serpientes. El problema de las invasoras es en Canarias. En Canarias con la serpiente rey. Ahora han sacado una normativa que está teniendo muchísima controversia. No sabemos muy bien cómo ha salido adelante, pero muchas de las especies que aparecen en esta normativa que se consideran posiblemente invasoras realmente no lo son. Son serpientes que no se podrían adaptar en nuestro medio. Entonces, el problema es concienciación. O sea, luchar contra la tenencia de mascotas exóticas es casi imposible. Entonces, lo mejor es concienciar a la gente de la responsabilidad. Eso es. Al final, para todo, lo mejor es eso, concienciación. Tanto para que no maten a las serpientes porque piensen que son animales perjudiciales, como para no liberar a las exóticas. Muy bien, César, pues ya habríamos terminado. Muchísimas gracias por todo, ha sido un placer, es un honor tener un experto y amigo como tú en la materia que nos puede dar un poco de concienciación sobre las serpientes, que como tú comentabas, es un animal al que tenemos miedo y realmente la gente desconoce que pueden ser beneficiosas para el medio natural y como todos los animales y especies lo son. Así que de mi parte y de parte de todo el equipo técnico, muchísimas gracias, César. Ha sido una charla interesantísima. Y no solo para el medio, sino que con los venenos se están sacando un mogollón de sustancias químicas que se están usando en farmacología. Claro que sí. Son animales muy importantes. Muy bien, bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Y bueno, te dejo el último minuto a ti para despedirte. Bueno, pues nada, ya lo has dicho todo. Muchas gracias a todos por aguantar esta charla. Perdón por pasarme del tiempo, pero... Y eso que lo ha cortado muchísimo, la he hecho un montón de veces y yo creo que es la vez que más corta me ha salido. Y no ha acelerado, así que... Ha sido genial, César, de verdad, he disfrutado mucho y estoy segura de que todos también porque lo están transmitiendo por el chat. Excelente trabajo, muchas gracias, César, muchas gracias, muy interesante. Claro. Eso es lo que... Venga, esa taza de hermanos de sal. Exacto, parezco el del hormiguero. Eso es. Muchas Venga, gracias. compañeros, un abrazo. Muchísimas gracias a todo el equipo de Kelonia. Gracias, ánimo.